¿Qué es el Aves Data en Colombia? Por Dylan González. ¿Qué es el Aves Data? El Aves Data es, digamos, la base de datos o la información personal que, digamos, entidades o personas nos puedan solicitar. El Aves Data viene siendo la parte que nos da el privilegio o la autoría sobre esa información, ¿sí? Que puede ser de nivel público y de privado. ¿Qué es el titular de la información? El titular de la información es una persona natural, jurídica, que tiene, digamos, la facultad para esa información. Digamos, como la persona tiene su facultad para su nombre, su apellido y demás. ¿Qué es la fuente de información? La fuente de información es la persona o entidad que recibe como datos personales titulares de la información, en virtud de una realización comercial o de servicios de cualquier otra índole. En razón de autorizaciones legales o del titular, suministran esos datos a un operador de información al que a su vez los entrega al usuario final. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal se refiere a cualquier parte de información que pueda ser parte de una persona puntual, de índole privado o público. Y esta puede catalogarse de diferentes tipos de datos, como sería el público, como el nombre, semiprivados como la fecha de nacimiento, y privados como los padres, el número del banco, son datos privados, que digamos, hay varios tipos de datos. El titular de la información viene siendo la persona, tiene, digamos, un ente que le solicita información mediante una página web, mediante un sitio web, mediante una aplicación, mediante toda página o servicio que se solicite y que requiera que solicite información. Ellos deben tener una política en la que especifican ellos qué van a hacer con esa información y cuál va a ser el alcance más grande, desde el más pequeño hasta el más grande, y quiénes van a tener acceso a esa información, haciéndola muy legible para el usuario, para que la persona, cuando ella brinda su información, a esos bancos, a esa información. La ley de 15.081 del 2012 y el decreto 1377 del 2013 es un desarrollo que contiene, digamos, la estructura básica de la Aves Data y que brinda a las personas el conocer, el suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales que hayan sido recolectados mediante entidades y los tengan almacenados en sus bases de datos. Clave aclarar que cualquier entidad que solicite información, sea pública, que pertenezca al Estado o privada, que sea un servicio privado, que se esté suministrando o se vaya a brindar, debe estar arraigada esta información. Las personas, hay entidades que están en la facultad para brindar y dar seguridad a esa información, ¿sí? La SIC es la encargada en Colombia para todo el tema que está como la información que se le brinda. Uno puede, digamos, tener información y uno debe poder solicitar, suprimir, corrección a cualquier entidad que tenga nuestra información, que puede llegar a tener demoras de 4 a 15 minutos. De 10 días en una solicitud a 5 días de respuesta, dependiendo de lo que se solicite a la entidad que pues, posea nuestra información tipo Aves Data, que es toda la que más adelante veremos qué categorías entran en esta información.
Algunas de las controversias que generó esta iniciativa era que el operador estaba obligado a comunicar determinada información en discusión por parte de su titular. ¿Qué quiere decir esto? Que toda entidad, después de la ley que es del 2012, toda entidad debe brindarle a los usuarios o a los clientes que vaya a tener cuál va a ser el tratamiento que se va a hacer con la información que ellos brindan a la plataforma. También da el derecho a que el usuario pueda actualizar esa dicha información, pues ya que esa información es personal y si se llega a necesitar, el usuario tiene toda la potestad de solicitar una actualización a cualquier entidad, ya que esa información es personal y uno lo puede solicitar. Los reclamos que queden incompletos no se concretarán, pues debe haber una negociación entre las partes para definir cuál es la actividad concreta que se quiere realizar. La información que estas bases de datos y estos bancos de datos tienen un límite a nivel personal, digamos, y también tienen un estándar de qué información es la más usual para catalogarlas. Más adelante lo veremos cuando nos especificamos en la entidad que sale a regular todo el tema de los datos. Otra de las controversias son el operador, ¿cuál es el plazo que tiene para atender una reclamación? Una reclamación, como les comentaba, puede llegar de 10 días en resolverse o en atenderle y en 5 días en darle una respuesta. Cabe aclarar que deben ser días hábiles. La reclamación uno la puede hacer directamente al ente de la información que uno le suministró, no es necesariamente que el SIC o la Cámara de Comercio, de Industria y Comercio tenga algo que ver. Directamente uno le puede solicitar eso a quien le haya solicitado esos datos en principio. El titular de la información puede llegar a suprimir, a solicitar la eliminación de su información de base de datos de que le hayan pedido. Porque, digamos, puede ser que, digamos, uno brinde la información a un sitio web, a una página, a una aplicación, y uno, digamos, después de X tiempo quiere cerrar todo vínculo con esa entidad, y uno está en la potestad de decirle, quiero que elimine todos mis datos. Ahí hay como un océano gris ahí porque hay entidades que pueden borrar hasta cierto punto la información personal, digamos, de algunas personas. El ejemplo más simple es el de un banco, que obviamente un banco, si de alguna manera usted le puede solicitar que le borre toda la información que ellos tengan de usted, pero sí les van a tener una información básica para saber quién es usted, de dónde es usted y en general. Registro Nacional de Base de Datos. Esto es un ente que surgió a raíz de la Base Data que se implementó en Colombia. Esta es como una sub de la SIC que está enfocada en los datos nacionales. Ella es la que está encargada de todos los tratamientos que se le brindan a esa información y que pueden estar depositadas en alguna base de datos. Esta como tal es solamente para Colombia, pero cabe aclarar que en muchos más países como España, Perú, Argentina, Uruguay, entre otros, también deben tener políticas similares, pues porque lo de la Base Data ya es un estándar que se están implementando en muchos países por el tema de brindarles más seguridad a la información que las personas están depositando en la web o como tal. La ley, ¿quién creó? El RNBD. La ley 1581 del 2012
o el régimen general de protección de datos personales. Fue quien creó todo toda la estructura para que se pudieran atender. El RNBD tiene como función tener la información y controlar a toda persona que quiera controlar este tipo de información de personas y que pueda y qué tratos se le está dando esa información. El derecho es que todos tenemos a tener esa información privada si se nos place y todos tenemos la posibilidad de darnos de baja de todo ese tipo de bases de datos, ya que digamos pues es nuestra información, es nuestra entidad y nuestra persona y nosotros tenemos total derecho de decidir si queremos o no que estén en esas bases de datos. Una base de datos personal puede estar en medio papel o físico eh, y puede ser básicamente el nombre y la cédula, el nombre del celular, ya eso convierte el registro en un dato personal porque contiene información muy personal de cada ente, de cada persona natural del país. ¿Cómo está compuesto un dato personal? ¿Sí? ¿O cuáles deben ser las características que debe cumplir para catalogarse como un dato personal? En principio, debe tener un dato de identificación, un dato de ubicación. Ubicación se refiere a no vive en Colombia, vive en Bogotá o a su manera, o una dirección puntual. Un dato de identificación puede ser la cédula, un DNI, una tarjeta de identidad, un número de pasaporte extranjero y demás. Ahí también podemos saber, también se considera dato personal, si el estrato socioeconómico de la persona, en donde reside, si reside en las partes más humildes de la ciudad o en las partes más ricas de la ciudad. Y también datos sensibles que pueden ser edad, género y demás datos que digamos puedan ser usados de maneras inescrupulosas y que pueden llegar a afectar a las personas si no se trabajan con un debido respeto a esa información. ¿Qué bases de datos se deben registrar? Las bases de datos se deben registrar todas. Digamos, en la página de la SIC hay una URL donde, digamos, todas las entidades que vayan a solicitar información a personas naturales, que básicamente son casi todas las entidades, deben diligenciar un formulario donde especifican por qué solicitan esa información y qué características tiene la información que solicitan. Ahí ellos tienen que tener como una traza de quién la solicita, para qué la solicita y qué va a hacer con esa información. Toda persona, así sean bases de datos muy pequeñas, se considera que debe eso tener Aves Data y entonces debe cumplir las características que hemos hablado previamente con el tema de la seguridad y de qué estamos haciendo con esta información. Listo, muchas gracias. Cabe aclarar que el incumplimiento de alguna de estas políticas la pueden ampliar en la página de la Cámara de Industria y Comercio de Colombia, que es sic.gov.co. Pueden ampliar todo el conocimiento, pueden ampliar todos los temas. Cabe aclarar que entre más transparentes seamos en la información que brindamos a nuestros clientes, a nuestros trabajadores o todo ente donde podamos obtener tecnología, es muy grato para las personas y para todos saber que nuestra información personal sigue siendo privada y nadie tenga acceso inescrupulosamente a ellos y que hayan protocolos y barreras que nos ayuden a que nuestra información sea más privada en esta época donde hay tanta
tanta forma de robar la información y tanta desinformación en base a qué tanto uno como ingeniero puede llegar a ser, o personas inescrupulosas entre las entidades que utilicen esa información para hacer cosas que no se deben. Todo esto es gracias a la Best Data, una regulación que se está implementando fuertemente en la mayoría de países para, digamos, mantener más a salvo la información o la huella digital de todas las personas. Saber que tu huella digital es tu huella digital y tú tienes derecho sobre tu huella digital. Muchas gracias.